El final de Oak Street, cuyo título original es The End of Oak Street, es una de las propuestas de ciencia ficción y aventuras más curiosas de 2026. Escrita y dirigida por David Robert Mitchell, el cineasta responsable de It Follows y Under the Silver Lake, la película mezcla drama familiar, ciencia ficción, supervivencia, dinosaurios y una estética deliberadamente inspirada en el cine de aventuras de los años 80. Está protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, acompañados por Maisie Stella y Christian Convery, y cuenta con J.J. Abrams entre sus productores. La película fue estrenada internacionalmente a partir del 12 de agosto y llegó a los cines estadounidenses el 14 de agosto de 2026. Su duración oficial en España es de 99 minutos. Lo primero que hay que decir es que el final de Oak Street funciona mejor cuando el espectador sabe lo menos posible antes de verla. La premisa oficial ya resulta suficientemente extraña. Un misterioso fenómeno cósmico arranca Oak Street de su entorno suburbano y transporta todo el vecindario a un lugar desconocido. De repente, las familias que llevaban una vida aparentemente normal tienen que descubrir dónde están y, sobre todo, cómo sobrevivir. La familia Platt se convierte en el centro de esta experiencia. Y el verdadero conflicto comienza cuando descubren que el nuevo entorno no tiene nada que ver con el mundo que conocían. La película está ambientada en una versión de la América suburbana de los años 80, y esta elección estética es fundamental. David Robert Mitchell no utiliza los años 80 simplemente como decoración. La época representa una determinada idea de la familia estadounidense. Una casa, una calle tranquila, vecinos que se conocen, niños jugando, coches estacionados frente a las viviendas y una sensación de seguridad aparentemente permanente. Todo parece ordenado, previsible y controlable. Precisamente por eso, cuando Oak Street es arrancada de su realidad cotidiana, el contraste resulta tan efectivo. La familia protagonista está formada por Greg Platt, interpretado por Ewan McGregor, Denise Platt, interpretada por Anne Hathaway, y sus hijos Audrey y Brian, interpretados por Maisie Stella y Christian Convery. Al comienzo, la familia no se encuentra precisamente en su mejor momento. Existe una tensión matrimonial considerable entre Greg y Denise, y la relación familiar está deteriorada. Los problemas personales que ya existían antes del fenómeno cósmico se convierten rápidamente en algo secundario cuando aparece una amenaza mucho mayor. La película utiliza esta situación para construir una idea sencilla pero efectiva. Cuando desaparece todo aquello que creemos controlar, las personas que realmente importan quedan expuestas. Greg y Denise funcionan como dos adultos que han perdido parcialmente la capacidad de comunicarse. Hay resentimiento, cansancio y frustración acumulados. Sin embargo, cuando el mundo cambia completamente, ambos descubren que sus diferencias personales tienen que quedar temporalmente en segundo plano. No pueden permitirse seguir discutiendo como si estuvieran en una casa suburbana normal, porque ya no existe una vida normal a la que regresar. Esta transformación es uno de los elementos más interesantes del filme. La amenaza exterior obliga a la familia a enfrentarse también a sus problemas interiores. Los dinosaurios son peligrosos, pero la película deja claro que el verdadero objetivo no es simplemente escapar de ellos. Se trata de recuperar una relación familiar que estaba a punto de romperse. El acontecimiento que cambia todo se presenta como un fenómeno cósmico misterioso. La película evita convertir inmediatamente este fenómeno en una explicación científica tradicional. En lugar de ofrecer largas escenas explicando exactamente qué ocurrió, Mitchell utiliza el misterio como parte de la experiencia. Una especie de anomalía separa Oak Street de la realidad conocida y la coloca en un entorno completamente diferente. El sitio al que llegan parece pertenecer a un pasado remoto, y muy pronto queda claro que la familia no se encuentra simplemente en otra ciudad. Entonces aparecen los dinosaurios. La llegada de estas criaturas transforma por completo el tono de la película. Lo que comenzó como un drama familiar extraño se convierte en una aventura de supervivencia. El barrio que antes representaba seguridad
se convierte en un territorio hostil. Las casas continúan allí, pero el mundo exterior ha cambiado. Las calles suburbanas dejan de ser caminos cotidianos y se convierten en posibles trampas. La idea tiene una fuerza visual evidente. Imaginemos una típica calle residencial de los años 80, con casas perfectamente alineadas, jardines y coches, pero rodeada por vegetación prehistórica y criaturas que existieron millones de años antes de la aparición de los seres humanos. El contraste entre la arquitectura suburbana y la naturaleza jurásica proporciona buena parte del atractivo visual de la película. La influencia de Jurassic Park es evidente, aunque Mitchell no intenta simplemente copiar aquella película. También aparecen ecos de The Twilight Zone, el cine de aventuras familiar de los años 80, y el tipo de ciencia ficción que utiliza una premisa imposible para explorar problemas humanos muy reales. Associated Press describió la película como una mezcla de drama familiar, ciencia ficción y aventura nostálgica, destacando precisamente sus influencias ochenteras y su combinación de espectáculo con una historia familiar sincera. Ewan McGregor interpreta a Greg como un hombre que inicialmente parece estar atrapado en una crisis personal. Su relación con Denise está deteriorada y existe una sensación de que la familia está a punto de fracturarse. Pero cuando aparecen los dinosaurios, Greg recupera una función que había perdido, la de protector. Esto no significa que se convierta mágicamente en un hombre perfecto. Más bien, la situación extrema le obliga a recordar por qué su familia es importante. Anne Hathaway, por su parte, interpreta a Denise con una intensidad emocional considerable. Su personaje no está diseñado simplemente como la esposa del protagonista masculino. Denise tiene sus propios conflictos, miedos y frustraciones, y a medida que avanza la historia, se convierte en una de las figuras fundamentales de supervivencia. Varias críticas han destacado precisamente la interpretación de Hathaway. Algunos comentarios han señalado que su actuación consigue proporcionar una dimensión emocional sorprendentemente profunda a una película cuya premisa podría haberse convertido fácilmente en puro espectáculo. La relación entre Greg y Denise es, en realidad, el corazón de la película. Los dinosaurios pueden proporcionar las secuencias más espectaculares, pero el interés emocional depende de que el público quiera saber si esta familia conseguirá permanecer unida. La pregunta no es únicamente ¿sobrevivirán?, sino ¿seguirán siendo una familia cuando todo termine? Audrey y Brian aportan otra dimensión. Son niños que se encuentran atrapados en una situación que ningún adulto podría haber preparado adecuadamente. Su presencia obliga a Greg y Denise a actuar incluso cuando están aterrorizados. Además, los niños permiten que el público experimente el mundo prehistórico con una mezcla de fascinación y miedo. Esta es una de las características que acercan el final de Oak Street al cine de aventuras familiar de décadas anteriores. Los niños no son simplemente víctimas que necesitan ser rescatadas. También observan, preguntan, descubren cosas y ayudan a los adultos a comprender el nuevo mundo. Esto es importante porque la música ayuda a que la película no se convierta simplemente en una historia de supervivencia. Cuando aparece una criatura gigantesca, la música puede generar miedo, pero también asombro. Los dinosaurios no son siempre tratados como monstruos. A veces son maravillas naturales. Ese equilibrio entre miedo y fascinación es una de las características más atractivas del filme. Los personajes están aterrorizados porque saben que pueden morir, pero el espectador también puede sentir la emoción de observar un mundo que no debería existir. La película también contiene una lectura más simbólica sobre la vida suburbana estadounidense. El barrio perfecto representa una ilusión de estabilidad. Todo parece organizado. Cada familia tiene su casa, cada jardín está cuidado y cada calle tiene su función. Pero el fenómeno cósmico demuestra que esa estabilidad puede desaparecer en cualquier momento. Los dinosaurios representan entonces el caos que irrumpe en una vida perfectamente organizada. No se trata necesariamente de una metáfora política concreta, sino de una idea más universal. Los seres humanos construimos estructuras para sentirnos seguros,
pero nunca tenemos un control absoluto sobre el mundo. La familia Platt se encontraba en crisis incluso antes de que aparecieran los dinosaurios. El apocalipsis no crea sus problemas, simplemente hace imposible ignorarlos. Esta es probablemente la razón por la que el final tiene una importancia emocional tan grande. La película no termina simplemente con una victoria física. Su resolución está relacionada con la familia y con la posibilidad de recuperar aquello que estaba a punto de perderse. El tercer acto lleva la historia hacia una situación de máxima tensión. Greg se enfrenta directamente al peligro para proteger a Denise y a su familia. Una de las escenas más importantes implica un enfrentamiento con un alosaurio y parece inicialmente conducir a la muerte de Greg. Ewan McGregor explicó posteriormente que esta secuencia fue física y emocionalmente intensa durante el rodaje. Pero aquí aparece uno de los mayores giros de la película. La muerte de Greg no termina siendo definitiva. Según las explicaciones posteriores al estreno, el final fue modificado durante la producción. Originalmente, la intención era que Greg muriera de manera definitiva, pero los responsables cambiaron la conclusión para permitir su regreso. El cambio buscaba ofrecer una resolución más esperanzadora y reunir nuevamente a la familia. Este detalle modifica considerablemente la interpretación del final. Si Greg hubiera muerto, la película habría terminado como una tragedia familiar en la que el viaje hacia la reconciliación habría tenido un precio irreversible. En cambio, el final definitivo convierte la historia en una experiencia más optimista. El mecanismo utilizado para resolver la situación está relacionado con los portales temporales y con la posibilidad de alterar el curso de los acontecimientos. Denise consigue utilizar el conocimiento adquirido durante la experiencia para encontrar una manera de cambiar la línea temporal. La película introduce así una idea bastante interesante. Quizá la verdadera forma de regresar a casa no consiste simplemente en viajar físicamente hacia el pasado o el presente, sino en comprender qué acontecimientos deben cambiar para que la familia pueda tener otra oportunidad. El final puede interpretarse como una especie de segunda oportunidad. La familia no solamente consigue regresar a su realidad, consigue regresar con la posibilidad de evitar la tragedia que parecía inevitable. Esta decisión puede resultar polémica. Desde un punto de vista dramático, la muerte de Greg habría sido mucho más definitiva y posiblemente más dolorosa, pero también habría convertido la película en una historia mucho más oscura. Al cambiar el final, Mitchell y los guionistas decidieron priorizar la esperanza. Anne Hathaway reconoció que inicialmente tuvo dudas sobre ese cambio, pero terminó apreciándolo después de observar la reacción emocional de un espectador ante el desenlace. El final también explica el verdadero significado del título. El final de Oak Street no significa necesariamente que Oak Street sea destruida. Puede interpretarse como el final de una determinada forma de vida. El barrio que existía al principio representa una familia que parecía estable desde fuera, pero que estaba rota por dentro. Después de la experiencia, esa antigua Oak Street deja de existir emocionalmente. El final de Oak Street es una aventura de ciencia ficción que combina una premisa extraordinaria con una historia sorprendentemente sencilla sobre una familia que intenta no romperse. David Robert Mitchell utiliza el imaginario de los años 80, los dinosaurios, los viajes temporales y la estética del blockbuster para construir una película que puede disfrutarse tanto como espectáculo como por su componente emocional. La película dura aproximadamente 99 minutos y cuenta con un reparto encabezado por Anne Hathaway, Ewan McGregor, Macy Stella y Christian Convery. Su mayor virtud es probablemente su combinación de géneros. Puede parecer una película de dinosaurios, pero también es un drama familiar. Puede parecer una historia de ciencia ficción, pero también es una película sobre el matrimonio. Puede parecer una aventura nostálgica, pero contiene una reflexión sobre la fragilidad de la vida normal. Y ese es precisamente el aspecto que hace que el título tenga sentido. El final de Oak Street no es únicamente el final de un lugar, es el final de una ilusión. La idea de que una familia puede permanecer intacta simplemente porque vive en una calle tranquila, en una casa segura,
dentro de una sociedad aparentemente estable. Cuando la realidad cambia, Greg, Denise y sus hijos descubren que lo único que pueden controlar es la forma en que se mantienen unidos. Los dinosaurios proporcionan el espectáculo. El fenómeno cósmico proporciona el misterio. Los portales temporales proporcionan la ciencia ficción, pero la familia proporciona el corazón. Por eso, aunque el final de Oak Street pueda parecer inicialmente una película sobre dinosaurios que invaden un barrio suburbano, su verdadera historia es mucho más humana. Es la historia de una familia que recibe literalmente una segunda oportunidad. Y cuando finalmente consigue regresar a casa, la película nos recuerda que el hogar no es solamente una dirección, es el lugar donde están las personas que todavía queremos recuperar. El final de Oak Street, cuyo título original es The End of Oak Street, es una de las propuestas de ciencia ficción y aventuras más curiosas de 2026. Escrita y dirigida por David Robert Mitchell, el cineasta responsable de It Follows y Under the Silver Lake, la película mezcla drama familiar, ciencia ficción, supervivencia, dinosaurios y una estética deliberadamente inspirada en el cine de aventuras de los años 80. Está protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, acompañados por Macy Stella y Christian Convery, y cuenta con J.J. Abrams entre sus productores. La película fue estrenada internacionalmente a partir del 12 de agosto y llegó a los cines estadounidenses el 14 de agosto de 2026. Su duración oficial en España es de 99 minutos. Lo primero que hay que decir es que el final de Oak Street funciona mejor cuando el espectador sabe lo menos posible antes de verla. La premisa oficial ya resulta suficientemente extraña. Un misterioso fenómeno cósmico arranca Oak Street de su entorno suburbano y transporta todo el vecindario a un lugar desconocido. De repente, las familias que llevaban una vida aparentemente normal tienen que descubrir dónde están y, sobre todo, cómo sobrevivir. La familia Platt se convierte en el centro de esta experiencia, y el verdadero conflicto comienza cuando descubren que el nuevo entorno no tiene nada que ver con el mundo que conocían. La película está ambientada en una versión de la América suburbana de los años 80, y esta elección estética es fundamental. David Robert Mitchell no utiliza los años 80 simplemente como decoración. La época representa una determinada idea de la familia estadounidense. Una casa, una calle tranquila, vecinos que se conocen, niños jugando, coches estacionados frente a las viviendas y una sensación de seguridad aparentemente permanente. Todo parece ordenado, previsible y controlable. Precisamente por eso, cuando Oak Street es arrancada de su realidad cotidiana, el contraste resulta tan efectivo. La familia protagonista está formada por Greg Platt, interpretado por Ewan McGregor, Denise Platt, interpretada por Anne Hathaway, y sus hijos Audrey y Brian, interpretados por Macy Stella y Christian Convery. Al comienzo, la familia no se encuentra precisamente en su mejor momento. Existe una tensión matrimonial considerable entre Greg y Denise, y la relación familiar está deteriorada. Los problemas personales que ya existían antes del fenómeno cósmico se convierten rápidamente en algo secundario cuando aparece una amenaza mucho mayor. La película utiliza esta situación para construir una idea sencilla pero efectiva. Cuando desaparece todo aquello que creemos controlar, las personas que realmente importan quedan expuestas. Greg y Denise funcionan como dos adultos que han perdido parcialmente la capacidad de comunicarse. Hay resentimiento, cansancio y frustración acumulados. Sin embargo, cuando el mundo cambia completamente, ambos descubren que sus diferencias personales tienen que quedar temporalmente en segundo plano. No pueden permitirse seguir discutiendo como si estuvieran en una casa suburbana normal, porque ya no existe una vida normal a la que regresar. Esta transformación es uno de los elementos más interesantes del filme. La amenaza exterior obliga a la familia a enfrentarse también a sus problemas interiores. Los dinosaurios son peligrosos, pero la película deja claro que el verdadero objetivo no es simplemente escapar de ellos. Se trata de recuperar una relación familiar que estaba a punto de romperse.
El acontecimiento que cambia todo se presenta como un fenómeno cósmico misterioso. La película evita convertir inmediatamente este fenómeno en una explicación científica tradicional. En lugar de ofrecer largas escenas explicando exactamente qué ocurrió, Mitchell utiliza el misterio como parte de la experiencia. Una especie de anomalía separa Oak Street de la realidad conocida y la coloca en un entorno completamente diferente. El sitio al que llegan parece pertenecer a un pasado remoto, y muy pronto queda claro que la familia no se encuentra simplemente en otra ciudad. Entonces aparecen los dinosaurios. La llegada de estas criaturas transforma por completo el tono de la película. Lo que comenzó como un drama familiar extraño se convierte en una aventura de supervivencia. El barrio que antes representaba seguridad se convierte en un territorio hostil. Las casas continúan allí, pero el mundo exterior ha cambiado. Las calles suburbanas dejan de ser caminos cotidianos y se convierten en posibles trampas. La idea tiene una fuerza visual evidente. Imaginemos una típica calle residencial de los años 80, con casas perfectamente alineadas, jardines y coches, pero rodeada por vegetación prehistórica y criaturas que existieron millones de años antes de la aparición de los seres humanos. El contraste entre la arquitectura suburbana y la naturaleza jurásica proporciona buena parte del atractivo visual de la película. La influencia de Jurassic Park es evidente, aunque Mitchell no intenta simplemente copiar aquella película. También aparecen ecos de The Twilight Zone, el cine de aventuras familiar de los años 80, y el tipo de ciencia ficción que utiliza una premisa imposible para explorar problemas humanos muy reales. Associated Press describió la película como una mezcla de drama familiar, ciencia ficción y aventura nostálgica, destacando precisamente sus influencias ochenteras y su combinación de espectáculo con una historia familiar sincera. Ewan McGregor interpreta a Greg como un hombre que inicialmente parece estar atrapado en una crisis personal. Su relación con Denise está deteriorada y existe una sensación de que la familia está a punto de fracturarse. Pero cuando aparecen los dinosaurios, Greg recupera una función que había perdido, la de protector. Esto no significa que se convierta mágicamente en un hombre perfecto. Más bien, la situación extrema le obliga a recordar por qué su familia es importante. Anne Hathaway, por su parte, interpreta a Denise con una intensidad emocional considerable. Su personaje no está diseñado simplemente como la esposa del protagonista masculino. Denise tiene sus propios conflictos, miedos y frustraciones, y a medida que avanza la historia, se convierte en una de las figuras fundamentales de supervivencia. Varias críticas han destacado precisamente la interpretación de Hathaway. Algunos comentarios han señalado que su actuación consigue proporcionar una dimensión emocional sorprendentemente profunda a una película cuya premisa podría haberse convertido fácilmente en puro espectáculo. La relación entre Greg y Denise es, en realidad, el corazón de la película. Los dinosaurios pueden proporcionar las secuencias más espectaculares, pero el interés emocional depende de que el público quiera saber si esta familia conseguirá permanecer unida. La pregunta no es únicamente ¿sobrevivirán?, sino ¿seguirán siendo una familia cuando todo termine? Audrey y Brian aportan otra dimensión. Son niños que se encuentran atrapados en una situación que ningún adulto podría haber preparado adecuadamente. Su presencia obliga a Greg y Denise a actuar incluso cuando están aterrorizados. Además, los niños permiten que el público experimente el mundo prehistórico con una mezcla de fascinación y miedo. Esta es una de las características que acercan el final de Oak Street al cine de aventuras familiar de décadas anteriores. Los niños no son simplemente víctimas que necesitan ser rescatadas. También observan, preguntan, descubren cosas y ayudan a los adultos a comprender el nuevo mundo. Esto es importante porque la música ayuda a que la película no se convierta simplemente en una historia de supervivencia. Cuando aparece una criatura gigantesca, la música puede generar miedo, pero también asombro. Los dinosaurios no son siempre tratados como monstruos. A veces son maravillas naturales. Ese equilibrio entre miedo y fascinación
es una de las características más atractivas del filme. Los personajes están aterrorizados porque saben que pueden morir, pero el espectador también puede sentir la emoción de observar un mundo que no debería existir. La película también contiene una lectura más simbólica sobre la vida suburbana estadounidense. El barrio perfecto representa una ilusión de estabilidad. Todo parece organizado. Cada familia tiene su casa, cada jardín está cuidado y cada calle tiene su función. Pero el fenómeno cósmico demuestra que esa estabilidad puede desaparecer en cualquier momento. Los dinosaurios representan entonces el caos que irrumpe en una vida perfectamente organizada. No se trata necesariamente de una metáfora política concreta, sino de una idea más universal. Los seres humanos construimos estructuras para sentirnos seguros, pero nunca tenemos un control absoluto sobre el mundo. La familia Platt se encontraba en crisis incluso antes de que aparecieran los dinosaurios. El apocalipsis no crea sus problemas, simplemente hace imposible ignorarlos. Esta es probablemente la razón por la que el final tiene una importancia emocional tan grande. La película no termina simplemente con una victoria física. Su resolución está relacionada con la familia y con la posibilidad de recuperar aquello que estaba a punto de perderse. El tercer acto lleva la historia hacia una situación de máxima tensión. Greg se enfrenta directamente al peligro para proteger a Denise y a su familia. Una de las escenas más importantes implica un enfrentamiento con un alosaurio y parece inicialmente conducir a la muerte de Greg. Ewan McGregor explicó posteriormente que esta secuencia fue física y emocionalmente intensa durante el rodaje. Pero aquí aparece uno de los mayores giros de la película. La muerte de Greg no termina siendo definitiva. Según las explicaciones posteriores al estreno, el final fue modificado durante la producción. Originalmente, la intención era que Greg muriera de manera definitiva, pero los responsables cambiaron la conclusión para permitir su regreso. El cambio buscaba ofrecer una resolución más esperanzadora y reunir nuevamente a la familia. Este detalle modifica considerablemente la interpretación del final. Si Greg hubiera muerto, la película habría terminado como una tragedia familiar en la que el viaje hacia la reconciliación habría tenido un precio irreversible. En cambio, el final definitivo convierte la historia en una experiencia más optimista. El mecanismo utilizado para resolver la situación está relacionado con los portales temporales y con la posibilidad de alterar el curso de los acontecimientos. Denise consigue utilizar el conocimiento adquirido durante la experiencia para encontrar una manera de cambiar la línea temporal. La película introduce así una idea bastante interesante. Quizá la verdadera forma de regresar a casa no consiste simplemente en viajar físicamente hacia el pasado o el presente, sino en comprender qué acontecimientos deben cambiar para que la familia pueda tener otra oportunidad. El final puede interpretarse como una especie de segunda oportunidad. La familia no solamente consigue regresar a su realidad, consigue regresar con la posibilidad de evitar la tragedia que parecía inevitable. Esta decisión puede resultar polémica. Desde un punto de vista dramático, la muerte de Greg habría sido mucho más definitiva y posiblemente más dolorosa, pero también habría convertido la película en una historia mucho más oscura. Al cambiar el final, Mitchell y los guionistas decidieron priorizar la esperanza. Anne Hathaway reconoció que inicialmente tuvo dudas sobre ese cambio, pero terminó apreciándolo después de observar la reacción emocional de un espectador ante el desenlace. El final también explica el verdadero significado del título. El final de Oak Street no significa necesariamente que Oak Street sea destruida. Puede interpretarse como el final de una determinada forma de vida. El barrio que existía al principio representa una familia que parecía estable desde fuera, pero que estaba rota por dentro. Después de la experiencia, esa antigua Oak Street deja de existir emocionalmente. El final de Oak Street es una aventura de ciencia ficción que combina una premisa extraordinaria con una historia sorprendentemente sencilla sobre una familia que intenta no romperse. David Robert Mitchell utiliza el imaginario de los años 80, los dinosaurios, los viajes temporales y la estética del blockbuster para construir una película que puede disfrutarse tanto como espectáculo
como por su componente emocional. La película dura aproximadamente 99 minutos y cuenta con un reparto encabezado por Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisie Stella y Christian Convery. Su mayor virtud es probablemente su combinación de géneros. Puede parecer una película de dinosaurios, pero también es un drama familiar. Puede parecer una historia de ciencia ficción, pero también es una película sobre el matrimonio. Puede parecer una aventura nostálgica, pero contiene una reflexión sobre la fragilidad de la vida normal. Y ese es precisamente el aspecto que hace que el título tenga sentido. El final de Oak Street no es únicamente el final de un lugar, es el final de una ilusión. La idea de que una familia puede permanecer intacta simplemente porque vive en una calle tranquila, en una casa segura, dentro de una sociedad aparentemente estable. Cuando la realidad cambia, Greg, Denise y sus hijos descubren que lo único que pueden controlar es la forma en que se mantienen unidos. Los dinosaurios proporcionan el espectáculo. El fenómeno cósmico proporciona el misterio. Los portales temporales proporcionan la ciencia ficción, pero la familia proporciona el corazón. Por eso, aunque el final de Oak Street pueda parecer inicialmente una película sobre dinosaurios que invaden un barrio suburbano, su verdadera historia es mucho más humana. Es la historia de una familia que recibe literalmente una segunda oportunidad. Y cuando finalmente consigue regresar a casa, la película nos recuerda que el hogar no es solamente una dirección, es el lugar donde están las personas que todavía queremos recuperar. El final de Oak Street, cuyo título original es The End of Oak Street, es una de las propuestas de ciencia ficción y aventuras más curiosas de 2026. Escrita y dirigida por David Robert Mitchell, el cineasta responsable de It Follows y Under the Silver Lake, la película mezcla drama familiar, ciencia ficción, supervivencia, dinosaurios y una estética deliberadamente inspirada en el cine de aventuras de los años 80. Está protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, acompañados por Maisie Stella y Christian Convery, y cuenta con J.J. Abrams entre sus productores. La película fue estrenada internacionalmente a partir del 12 de agosto y llegó a los cines estadounidenses el 14 de agosto de 2026. Su duración oficial en España es de 99 minutos. Lo primero que hay que decir es que el final de Oak Street funciona mejor cuando el espectador sabe lo menos posible antes de verla. La premisa oficial ya resulta suficientemente extraña. Un misterioso fenómeno cósmico arranca Oak Street de su entorno suburbano y transporta todo el vecindario a un lugar desconocido. De repente, las familias que llevaban una vida aparentemente normal tienen que descubrir dónde están y, sobre todo, cómo sobrevivir. La familia Platt se convierte en el centro de esta experiencia. Y el verdadero conflicto comienza cuando descubren que el nuevo entorno no tiene nada que ver con el mundo que conocían. La película está ambientada en una versión de la América suburbana de los años 80, y esta elección estética es fundamental. David Robert Mitchell no utiliza los años 80 simplemente como decoración. La época representa una determinada idea de la familia estadounidense. Una casa, una calle tranquila, vecinos que se conocen, niños jugando, coches estacionados frente a las viviendas y una sensación de seguridad aparentemente permanente. Todo parece ordenado, previsible y controlable. Precisamente por eso, cuando Oak Street es arrancada de su realidad cotidiana, el contraste resulta tan efectivo. La familia protagonista está formada por Greg Platt, interpretado por Ewan McGregor, Denise Platt, interpretada por Anne Hathaway, y sus hijos Audrey y Brian, interpretados por Maisie Stella y Christian Convery. Al comienzo, la familia no se encuentra precisamente en su mejor momento. Existe una tensión matrimonial considerable entre Greg y Denise, y la relación familiar está deteriorada. Los problemas personales que ya existían antes del fenómeno cósmico se convierten rápidamente en algo secundario cuando aparece una amenaza mucho mayor. La película utiliza esta situación para construir una idea sencilla pero efectiva.
Cuando desaparece todo aquello que creemos controlar, las personas que realmente importan quedan expuestas. Greg y Denise funcionan como dos adultos que han perdido parcialmente la capacidad de comunicarse. Hay resentimiento, cansancio y frustración acumulados. Sin embargo, cuando el mundo cambia completamente, ambos descubren que sus diferencias personales tienen que quedar temporalmente en segundo plano. No pueden permitirse seguir discutiendo como si estuvieran en una casa suburbana normal, porque ya no existe una vida normal a la que regresar. Esta transformación es uno de los elementos más interesantes del filme. La amenaza exterior obliga a la familia a enfrentarse también a sus problemas interiores. Los dinosaurios son peligrosos, pero la película deja claro que el verdadero objetivo no es simplemente escapar de ellos. Se trata de recuperar una relación familiar que estaba a punto de romperse. El acontecimiento que cambia todo se presenta como un fenómeno cósmico misterioso. La película evita convertir inmediatamente este fenómeno en una explicación científica tradicional. En lugar de ofrecer largas escenas explicando exactamente qué ocurrió, Mitchell utiliza el misterio como parte de la experiencia. Una especie de anomalía separa Oak Street de la realidad conocida y la coloca en un entorno completamente diferente. El sitio al que llegan parece pertenecer a un pasado remoto, y muy pronto queda claro que la familia no se encuentra simplemente en otra ciudad. Entonces aparecen los dinosaurios. La llegada de estas criaturas transforma por completo el tono de la película. Lo que comenzó como un drama familiar extraño se convierte en una aventura de supervivencia. El barrio que antes representaba seguridad se convierte en un territorio hostil. Las casas continúan allí, pero el mundo exterior ha cambiado. Las calles suburbanas dejan de ser caminos cotidianos y se convierten en posibles trampas. La idea tiene una fuerza visual evidente. Imaginemos una típica calle residencial de los años 80, con casas perfectamente alineadas, jardines y coches, pero rodeada por vegetación prehistórica y criaturas que existieron millones de años antes de la aparición de los seres humanos. El contraste entre la arquitectura suburbana y la naturaleza jurásica proporciona buena parte del atractivo visual de la película. La influencia de Jurassic Park es evidente, aunque Mitchell no intenta simplemente copiar aquella película. También aparecen ecos de The Twilight Zone, el cine de aventuras familiar de los años 80, y el tipo de ciencia ficción que utiliza una premisa imposible para explorar problemas humanos muy reales. Associated Press describió la película como una mezcla de drama familiar, ciencia ficción y aventura nostálgica, destacando precisamente sus influencias ochenteras y su combinación de espectáculo con una historia familiar sincera. Ewan McGregor interpreta a Greg como un hombre que inicialmente parece estar atrapado en una crisis personal. Su relación con Denise está deteriorada y existe una sensación de que la familia está a punto de fracturarse. Pero cuando aparecen los dinosaurios, Greg recupera una función que había perdido, la de protector. Esto no significa que se convierta mágicamente en un hombre perfecto. Más bien, la situación extrema le obliga a recordar por qué su familia es importante. Anne Hathaway, por su parte, interpreta a Denise con una intensidad emocional considerable. Su personaje no está diseñado simplemente como la esposa del protagonista masculino. Denise tiene sus propios conflictos, miedos y frustraciones, y a medida que avanza la historia, se convierte en una de las figuras fundamentales de supervivencia. Varias críticas han destacado precisamente la interpretación de Hathaway. Algunos comentarios han señalado que su actuación consigue proporcionar una dimensión emocional sorprendentemente profunda a una película cuya premisa podría haberse convertido fácilmente en puro espectáculo. La relación entre Greg y Denise es, en realidad, el corazón de la película. Los dinosaurios pueden proporcionar las secuencias más espectaculares, pero el interés emocional depende de que el público quiera saber si esta familia conseguirá permanecer unida. La pregunta no es únicamente ¿sobrevivirán?, sino ¿seguirán siendo una familia cuando todo termine? Audrey y Brian aportan otra dimensión. Son niños que se encuentran atrapados en una situación que ningún adulto podría haber preparado adecuadamente.
Su presencia obliga a Greg y Denise a actuar incluso cuando están aterrorizados. Además, los niños permiten que el público experimente el mundo prehistórico con una mezcla de fascinación y miedo. Esta es una de las características que acercan el final de Oak Street al cine de aventuras familiar de décadas anteriores. Los niños no son simplemente víctimas que necesitan ser rescatadas. También observan, preguntan, descubren cosas y ayudan a los adultos a comprender el nuevo mundo. Esto es importante porque la música ayuda a que la película no se convierta simplemente en una historia de supervivencia. Cuando aparece una criatura gigantesca, la música puede generar miedo, pero también asombro. Los dinosaurios no son siempre tratados como monstruos. A veces son maravillas naturales. Ese equilibrio entre miedo y fascinación es una de las características más atractivas del filme. Los personajes están aterrorizados porque saben que pueden morir, pero el espectador también puede sentir la emoción de observar un mundo que no debería existir. La película también contiene una lectura más simbólica sobre la vida suburbana estadounidense. El barrio perfecto representa una ilusión de estabilidad. Todo parece organizado. Cada familia tiene su casa, cada jardín está cuidado y cada calle tiene su función. Pero el fenómeno cósmico demuestra que esa estabilidad puede desaparecer en cualquier momento. Los dinosaurios representan entonces el caos que irrumpe en una vida perfectamente organizada. No se trata necesariamente de una metáfora política concreta, sino de una idea más universal. Los seres humanos construimos estructuras para sentirnos seguros, pero nunca tenemos un control absoluto sobre el mundo. La familia Platt se encontraba en crisis incluso antes de que aparecieran los dinosaurios. El apocalipsis no crea sus problemas, simplemente hace imposible ignorarlos. Esta es probablemente la razón por la que el final tiene una importancia emocional tan grande. La película no termina simplemente con una victoria física. Su resolución está relacionada con la familia y con la posibilidad de recuperar aquello que estaba a punto de perderse. El tercer acto lleva la historia hacia una situación de máxima tensión. Greg se enfrenta directamente al peligro para proteger a Denise y a su familia. Una de las escenas más importantes implica un enfrentamiento con un alosaurio y parece inicialmente conducir a la muerte de Greg. Ewan McGregor explicó posteriormente que esta secuencia fue física y emocionalmente intensa durante el rodaje. Pero aquí aparece uno de los mayores giros de la película. La muerte de Greg no termina siendo definitiva. Según las explicaciones posteriores al estreno, el final fue modificado durante la producción. Originalmente, la intención era que Greg muriera de manera definitiva, pero los responsables cambiaron la conclusión para permitir su regreso. El cambio buscaba ofrecer una resolución más esperanzadora y reunir nuevamente a la familia. Este detalle modifica considerablemente la interpretación del final. Si Greg hubiera muerto, la película habría terminado como una tragedia familiar en la que el viaje hacia la reconciliación habría tenido un precio irreversible. En cambio, el final definitivo convierte la historia en una experiencia más optimista. El mecanismo utilizado para resolver la situación está relacionado con los portales temporales y con la posibilidad de alterar el curso de los acontecimientos. Denise consigue utilizar el conocimiento adquirido durante la experiencia para encontrar una manera de cambiar la línea temporal. La película introduce así una idea bastante interesante. Quizá la verdadera forma de regresar a casa no consiste simplemente en viajar físicamente hacia el pasado o el presente, sino en comprender qué acontecimientos deben cambiar para que la familia pueda tener otra oportunidad. El final puede interpretarse como una especie de segunda oportunidad. La familia no solamente consigue regresar a su realidad, consigue regresar con la posibilidad de evitar la tragedia que parecía inevitable. Esta decisión puede resultar polémica. Desde un punto de vista dramático, la muerte de Greg habría sido mucho más definitiva y posiblemente más dolorosa, pero también habría convertido la película en una historia mucho más oscura. Al cambiar el final, Mitchell y los guionistas decidieron priorizar la esperanza. Anne Hathaway reconoció que inicialmente tuvo dudas sobre ese cambio, pero terminó apreciándolo
después de observar la reacción emocional de un espectador ante el desenlace. El final también explica el verdadero significado del título. El final de Oak Street no significa necesariamente que Oak Street sea destruida. Puede interpretarse como el final de una determinada forma de vida. El barrio que existía al principio representa una familia que parecía estable desde fuera, pero que estaba rota por dentro. Después de la experiencia, esa antigua Oak Street deja de existir emocionalmente. El final de Oak Street es una aventura de ciencia ficción que combina una premisa extraordinaria con una historia sorprendentemente sencilla sobre una familia que intenta no romperse. David Robert Mitchell utiliza el imaginario de los años 80, los dinosaurios, los viajes temporales y la estética del blockbuster para construir una película que puede disfrutarse tanto como espectáculo como por su componente emocional. La película dura aproximadamente 99 minutos y cuenta con un reparto encabezado por Anne Hathaway, Ewan McGregor, Macy Stella y Christian Convery. Su mayor virtud es probablemente su combinación de géneros. Puede parecer una película de dinosaurios, pero también es un drama familiar. Puede parecer una historia de ciencia ficción, pero también es una película sobre el matrimonio. Puede parecer una aventura nostálgica, pero contiene una reflexión sobre la fragilidad de la vida normal. Y ese es precisamente el aspecto que hace que el título tenga sentido. El final de Oak Street no es únicamente el final de un lugar, es el final de una ilusión. La idea de que una familia puede permanecer intacta simplemente porque vive en una calle tranquila, en una casa segura, dentro de una sociedad aparentemente estable. Cuando la realidad cambia, Greg, Denise y sus hijos descubren que lo único que pueden controlar es la forma en que se mantienen unidos. Los dinosaurios proporcionan el espectáculo. El fenómeno cósmico proporciona el misterio. Los portales temporales proporcionan la ciencia ficción, pero la familia proporciona el corazón. Por eso, aunque el final de Oak Street pueda parecer inicialmente una película sobre dinosaurios que invaden un barrio suburbano, su verdadera historia es mucho más humana. Es la historia de una familia que recibe literalmente una segunda oportunidad. Y cuando finalmente consigue regresar a casa, la película nos recuerda que el hogar no es solamente una dirección, es el lugar donde están las personas que todavía queremos recuperar. El final de Oak Street, cuyo título original es The End of Oak Street, es una de las propuestas de ciencia ficción y aventuras más curiosas de 2026. Escrita y dirigida por David Robert Mitchell, el cineasta responsable de It Follows y Under the Silver Lake. La película mezcla drama familiar, ciencia ficción, supervivencia, dinosaurios y una estética deliberadamente inspirada en el cine de aventuras de los años 80. Está protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, acompañados por Macy Stella y Christian Convery, y cuenta con J.J. Abrams entre sus productores. La película fue estrenada internacionalmente a partir del 12 de agosto y llegó a los cines estadounidenses el 14 de agosto de 2026. Su duración oficial en España es de 99 minutos. Lo primero que hay que decir es que el final de Oak Street funciona mejor cuando el espectador sabe lo menos posible antes de verla. La premisa oficial ya resulta suficientemente extraña. Un misterioso fenómeno cósmico arranca Oak Street de su entorno suburbano y transporta todo el vecindario a un lugar desconocido. De repente, las familias que llevaban una vida aparentemente normal tienen que descubrir dónde están y, sobre todo, cómo sobrevivir. La familia Platt se convierte en el centro de esta experiencia. Y el verdadero conflicto comienza cuando descubren que el nuevo entorno no tiene nada que ver con el mundo que conocían. La película está ambientada en una versión de la América suburbana de los años 80, y esta elección estética es fundamental. David Robert Mitchell no utiliza los años 80 simplemente como decoración. La época representa una determinada idea de la familia estadounidense. Una casa, una calle tranquila, vecinos que se conocen, niños jugando, coches estacionados frente a las viviendas
y una sensación de seguridad aparentemente permanente. Todo parece ordenado, previsible y controlable. Precisamente por eso, cuando Oak Street es arrancada de su realidad cotidiana, el contraste resulta tan efectivo. La familia protagonista está formada por Greg Platt, interpretado por Ewan McGregor, Denise Platt, interpretada por Anne Hathaway, y sus hijos Audrey y Brian, interpretados por Macy Stella y Christian Convery. Al comienzo, la familia no se encuentra precisamente en su mejor momento. Existe una tensión matrimonial considerable entre Greg y Denise, y la relación familiar está deteriorada. Los problemas personales que ya existían antes del fenómeno cósmico se convierten rápidamente en algo secundario cuando aparece una amenaza mucho mayor. La película utiliza esta situación para construir una idea sencilla pero efectiva. Cuando desaparece todo aquello que creemos controlar, las personas que realmente importan quedan expuestas. Greg y Denise funcionan como dos adultos que han perdido parcialmente la capacidad de comunicarse. Hay resentimiento, cansancio y frustración acumulados. Sin embargo, cuando el mundo cambia completamente, ambos descubren que sus diferencias personales tienen que quedar temporalmente en segundo plano. No pueden permitirse seguir discutiendo como si estuvieran en una casa suburbana normal, porque ya no existe una vida normal a la que regresar. Esta transformación es uno de los elementos más interesantes del filme. La amenaza exterior obliga a la familia a enfrentarse también a sus problemas interiores. Los dinosaurios son peligrosos, pero la película deja claro que el verdadero objetivo no es simplemente escapar de ellos. Se trata de recuperar una relación familiar que estaba a punto de romperse. El acontecimiento que cambia todo se presenta como un fenómeno cósmico misterioso. La película evita convertir inmediatamente este fenómeno en una explicación científica tradicional. En lugar de ofrecer largas escenas explicando exactamente qué ocurrió, Mitchell utiliza el misterio como parte de la experiencia. Una especie de anomalía separa Oak Street de la realidad conocida y la coloca en un entorno completamente diferente. El sitio al que llegan parece pertenecer a un pasado remoto, y muy pronto queda claro que la familia no se encuentra simplemente en otra ciudad. Entonces aparecen los dinosaurios. La llegada de estas criaturas transforma por completo el tono de la película. Lo que comenzó como un drama familiar extraño se convierte en una aventura de supervivencia. El barrio que antes representaba seguridad se convierte en un territorio hostil. Las casas continúan allí, pero el mundo exterior ha cambiado. Las calles suburbanas dejan de ser caminos cotidianos y se convierten en posibles trampas. La idea tiene una fuerza visual evidente. Imaginemos una típica calle residencial de los años 80, con casas perfectamente alineadas, jardines y coches, pero rodeada por vegetación prehistórica y criaturas que existieron millones de años antes de la aparición de los seres humanos. El contraste entre la arquitectura suburbana y la naturaleza jurásica proporciona buena parte del atractivo visual de la película. La influencia de Jurassic Park es evidente, aunque Mitchell no intenta simplemente copiar aquella película. También aparecen ecos de The Twilight Zone, el cine de aventuras familiar de los años 80, y el tipo de ciencia ficción que utiliza una premisa imposible para explorar problemas humanos muy reales. Associated Press describió la película como una mezcla de drama familiar, ciencia ficción y aventura nostálgica, destacando precisamente sus influencias ochenteras y su combinación de espectáculo con una historia familiar sincera. Ewan McGregor interpreta a Greg como un hombre que inicialmente parece estar atrapado en una crisis personal. Su relación con Denise está deteriorada y existe una sensación de que la familia está a punto de fracturarse. Pero cuando aparecen los dinosaurios, Greg recupera una función que había perdido, la de protector. Esto no significa que se convierta mágicamente en un hombre perfecto. Más bien, la situación extrema le obliga a recordar por qué su familia es importante. Anne Hathaway, por su parte, interpreta a Denise con una intensidad emocional considerable. Su personaje no está diseñado simplemente como la esposa del protagonista masculino. Denise tiene sus propios conflictos, miedos y frustraciones,
y a medida que avanza la historia, se convierte en una de las figuras fundamentales de supervivencia. Varias críticas han destacado precisamente la interpretación de Hathaway. Algunos comentarios han señalado que su actuación consigue proporcionar una dimensión emocional sorprendentemente profunda a una película cuya premisa podría haberse convertido fácilmente en puro espectáculo. La relación entre Greg y Denise es, en realidad, el corazón de la película. Los dinosaurios pueden proporcionar las secuencias más espectaculares, pero el interés emocional depende de que el público quiera saber si esta familia conseguirá permanecer unida. La pregunta no es únicamente ¿sobrevivirán?, sino ¿seguirán siendo una familia cuando todo termine? Audrey y Brian aportan otra dimensión. Son niños que se encuentran atrapados en una situación que ningún adulto podría haber preparado adecuadamente. Su presencia obliga a Greg y Denise a actuar incluso cuando están aterrorizados. Además, los niños permiten que el público experimente el mundo prehistórico con una mezcla de fascinación y miedo. Esta es una de las características que acercan el final de Oak Street al cine de aventuras familiar de décadas anteriores. Los niños no son simplemente víctimas que necesitan ser rescatadas. También observan, preguntan, descubren cosas y ayudan a los adultos a comprender el nuevo mundo. Esto es importante porque la música ayuda a que la película no se convierta simplemente en una historia de supervivencia. Cuando aparece una criatura gigantesca, la música puede generar miedo, pero también asombro. Los dinosaurios no son siempre tratados como monstruos. A veces son maravillas naturales. Ese equilibrio entre miedo y fascinación es una de las características más atractivas del filme. Los personajes están aterrorizados porque saben que pueden morir, pero el espectador también puede sentir la emoción de observar un mundo que no debería existir. La película también contiene una lectura más simbólica sobre la vida suburbana estadounidense. El barrio perfecto representa una ilusión de estabilidad. Todo parece organizado. Cada familia tiene su casa, cada jardín está cuidado y cada calle tiene su función. Pero el fenómeno cósmico demuestra que esa estabilidad puede desaparecer en cualquier momento. Los dinosaurios representan entonces el caos que irrumpe en una vida perfectamente organizada. No se trata necesariamente de una metáfora política concreta, sino de una idea más universal. Los seres humanos construimos estructuras para sentirnos seguros, pero nunca tenemos un control absoluto sobre el mundo. La familia Platt se encontraba en crisis incluso antes de que aparecieran los dinosaurios. El apocalipsis no crea sus problemas, simplemente hace imposible ignorarlos. Esta es probablemente la razón por la que el final tiene una importancia emocional tan grande. La película no termina simplemente con una victoria física. Su resolución está relacionada con la familia y con la posibilidad de recuperar aquello que estaba a punto de perderse. El tercer acto lleva la historia hacia una situación de máxima tensión. Greg se enfrenta directamente al peligro para proteger a Denise y a su familia. Una de las escenas más importantes implica un enfrentamiento con un alosaurio y parece inicialmente conducir a la muerte de Greg. Ewan McGregor explicó posteriormente que esta secuencia fue física y emocionalmente intensa durante el rodaje. Pero aquí aparece uno de los mayores giros de la película. La muerte de Greg no termina siendo definitiva. Según las explicaciones posteriores al estreno, el final fue modificado durante la producción. Originalmente, la intención era que Greg muriera de manera definitiva, pero los responsables cambiaron la conclusión para permitir su regreso. El cambio buscaba ofrecer una resolución más esperanzadora y reunir nuevamente a la familia. Este detalle modifica considerablemente la interpretación del final. Si Greg hubiera muerto, la película habría terminado como una tragedia familiar en la que el viaje hacia la reconciliación habría tenido un precio irreversible. En cambio, el final definitivo convierte la historia en una experiencia más optimista. El mecanismo utilizado para resolver la situación está relacionado con los portales temporales y con la posibilidad de alterar el curso de los acontecimientos. Denise consigue utilizar el conocimiento adquirido durante la experiencia para encontrar una manera de cambiar la línea temporal.
La película introduce así una idea bastante interesante. Quizá la verdadera forma de regresar a casa no consiste simplemente en viajar físicamente hacia el pasado o el presente, sino en comprender qué acontecimientos deben cambiar para que la familia pueda tener otra oportunidad. El final puede interpretarse como una especie de segunda oportunidad. La familia no solamente consigue regresar a su realidad, consigue regresar con la posibilidad de evitar la tragedia que parecía inevitable. Esta decisión puede resultar polémica. Desde un punto de vista dramático, la muerte de Greg habría sido mucho más definitiva y posiblemente más dolorosa, pero también habría convertido la película en una historia mucho más oscura. Al cambiar el final, Mitchell y los guionistas decidieron priorizar la esperanza. Anne Hathaway reconoció que inicialmente tuvo dudas sobre ese cambio, pero terminó apreciándolo después de observar la reacción emocional de un espectador ante el desenlace. El final también explica el verdadero significado del título. El final de Oak Street no significa necesariamente que Oak Street sea destruida. Puede interpretarse como el final de una determinada forma de vida. El barrio que existía al principio representa una familia que parecía estable desde fuera pero que estaba rota por dentro. Después de la experiencia, esa antigua Oak Street deja de existir emocionalmente. El final de Oak Street es una aventura de ciencia ficción que combina una premisa extraordinaria con una historia sorprendentemente sencilla sobre una familia que intenta no romperse. David Robert Mitchell utiliza el imaginario de los años 80, los dinosaurios, los viajes temporales y la estética del blockbuster para construir una película que puede disfrutarse tanto como espectáculo como por su componente emocional. La película dura aproximadamente 99 minutos y cuenta con un reparto encabezado por Anne Hathaway, Ewan McGregor, Macy Stella y Christian Convery. Su mayor virtud es probablemente su combinación de géneros. Puede parecer una película de dinosaurios, pero también es un drama familiar. Puede parecer una historia de ciencia ficción, pero también es una película sobre el matrimonio. Puede parecer una aventura nostálgica, pero contiene una reflexión sobre la fragilidad de la vida normal. Y ese es precisamente el aspecto que hace que el título tenga sentido. El final de Oak Street no es únicamente el final de un lugar, es el final de una ilusión. La idea de que una familia puede permanecer intacta simplemente porque vive en una calle tranquila, en una casa segura, dentro de una sociedad aparentemente estable. Cuando la realidad cambia, Greg, Denise y sus hijos descubren que lo único que pueden controlar es la forma en que se mantienen unidos. Los dinosaurios proporcionan el espectáculo. El fenómeno cósmico proporciona el misterio. Los portales temporales proporcionan la ciencia ficción, pero la familia proporciona el corazón. Por eso, aunque el final de Oak Street pueda parecer inicialmente una película sobre dinosaurios que invaden un barrio suburbano, su verdadera historia es mucho más humana. Es la historia de una familia que recibe literalmente una segunda oportunidad. Y cuando finalmente consigue regresar a casa, la película nos recuerda que el hogar no es solamente una dirección, es el lugar donde están las personas que todavía queremos recuperar. El final de Oak Street, cuyo título original es The End of Oak Street, es una de las propuestas de ciencia ficción y aventuras más curiosas de 2026. Escrita y dirigida por David Robert Mitchell, el cineasta responsable de It Follows y Under the Silver Lake, la película mezcla drama familiar, ciencia ficción, supervivencia, dinosaurios y una estética deliberadamente inspirada en el cine de aventuras de los años 80. Está protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, acompañados por Macy Stella y Christian Convery, y cuenta con J.J. Abrams entre sus productores. La película fue estrenada internacionalmente a partir del 12 de agosto y llegó a los cines estadounidenses el 14 de agosto de 2026. Su duración oficial en España es de 99 minutos. Lo primero que hay que decir es que el final de Oak Street funciona mejor cuando el espectador sabe lo menos posible antes de verla. La premisa oficial ya resulta suficientemente extraña,
un misterioso fenómeno cósmico arranca Oak Street de su entorno suburbano y transporta todo el vecindario a un lugar desconocido. De repente, las familias que llevaban una vida aparentemente normal tienen que descubrir dónde están y, sobre todo, cómo sobrevivir. La familia Platt se convierte en el centro de esta experiencia, y el verdadero conflicto comienza cuando descubren que el nuevo entorno no tiene nada que ver con el mundo que conocían. La película está ambientada en una versión de la América suburbana de los años 80, y esta elección estética es fundamental. David Robert Mitchell no utiliza los años 80 simplemente como decoración. La época representa una determinada idea de la familia estadounidense. Una casa, una calle tranquila, vecinos que se conocen, niños jugando, coches estacionados frente a las viviendas y una sensación de seguridad aparentemente permanente. Todo parece ordenado, previsible y controlable. Precisamente por eso, cuando Oak Street es arrancada de su realidad cotidiana, el contraste resulta tan efectivo. La familia protagonista está formada por Greg Platt, interpretado por Ewan McGregor, Denise Platt, interpretada por Anne Hathaway, y sus hijos Audrey y Brian, interpretados por Macy Stella y Christian Convery. Al comienzo, la familia no se encuentra precisamente en su mejor momento. Existe una tensión matrimonial considerable entre Greg y Denise, y la relación familiar está deteriorada. Los problemas personales que ya existían antes del fenómeno cósmico se convierten rápidamente en algo secundario cuando aparece una amenaza mucho mayor. La película utiliza esta situación para construir una idea sencilla pero efectiva. Cuando desaparece todo aquello que creemos controlar, las personas que realmente importan quedan expuestas. Greg y Denise funcionan como dos adultos que han perdido parcialmente la capacidad de comunicarse. Hay resentimiento, cansancio y frustración acumulados. Sin embargo, cuando el mundo cambia completamente, ambos descubren que sus diferencias personales tienen que quedar temporalmente en segundo plano. No pueden permitirse seguir discutiendo como si estuvieran en una casa suburbana normal, porque ya no existe una vida normal a la que regresar. Esta transformación es uno de los elementos más interesantes del filme. La amenaza exterior obliga a la familia a enfrentarse también a sus problemas interiores. Los dinosaurios son peligrosos, pero la película deja claro que el verdadero objetivo no es simplemente escapar de ellos. Se trata de recuperar una relación familiar que estaba a punto de romperse. El acontecimiento que cambia todo se presenta como un fenómeno cósmico misterioso. La película evita convertir inmediatamente este fenómeno en una explicación científica tradicional. En lugar de ofrecer largas escenas explicando exactamente qué ocurrió, Mitchell utiliza el misterio como parte de la experiencia. Una especie de anomalía separa Oak Street de la realidad conocida y la coloca en un entorno completamente diferente. El sitio al que llegan parece pertenecer a un pasado remoto, y muy pronto queda claro que la familia no se encuentra simplemente en otra ciudad. Entonces aparecen los dinosaurios. La llegada de estas criaturas transforma por completo el tono de la película. Lo que comenzó como un drama familiar extraño se convierte en una aventura de supervivencia. El barrio que antes representaba seguridad se convierte en un territorio hostil. Las casas continúan allí, pero el mundo exterior ha cambiado. Las calles suburbanas dejan de ser caminos cotidianos y se convierten en posibles trampas. La idea tiene una fuerza visual evidente. Imaginemos una típica calle residencial de los años 80, con casas perfectamente alineadas, jardines y coches, pero rodeada por vegetación prehistórica y criaturas que existieron millones de años antes de la aparición de los seres humanos. El contraste entre la arquitectura suburbana y la naturaleza jurásica proporciona buena parte del atractivo visual de la película. La influencia de Jurassic Park es evidente, aunque Mitchell no intenta simplemente copiar aquella película. También aparecen ecos de The Twilight Zone, el cine de aventuras familiar de los años 80, y el tipo de ciencia ficción que utiliza una premisa imposible para explorar problemas humanos muy reales. Associated Press describió la película como una mezcla de drama familiar
ciencia ficción y aventura nostálgica, destacando precisamente sus influencias ochenteras y su combinación de espectáculo con una historia familiar sincera. Ewan McGregor interpreta a Greg como un hombre que inicialmente parece estar atrapado en una crisis personal. Su relación con Denise está deteriorada y existe una sensación de que la familia está a punto de fracturarse. Pero cuando aparecen los dinosaurios, Greg recupera una función que había perdido, la de protector. Esto no significa que se convierta mágicamente en un hombre perfecto. Más bien, la situación extrema le obliga a recordar por qué su familia es importante. Anne Hathaway, por su parte, interpreta a Denise con una intensidad emocional considerable. Su personaje no está diseñado simplemente como la esposa del protagonista masculino. Denise tiene sus propios conflictos, miedos y frustraciones, y a medida que avanza la historia, se convierte en una de las figuras fundamentales de supervivencia. Varias críticas han destacado precisamente la interpretación de Hathaway. Algunos comentarios han señalado que su actuación consigue proporcionar una dimensión emocional sorprendentemente profunda a una película cuya premisa podría haberse convertido fácilmente en puro espectáculo. La relación entre Greg y Denise es, en realidad, el corazón de la película. Los dinosaurios pueden proporcionar las secuencias más espectaculares, pero el interés emocional depende de que el público quiera saber si esta familia conseguirá permanecer unida. La pregunta no es únicamente ¿sobrevivirán?, sino ¿seguirán siendo una familia cuando todo termine? Audrey y Brian aportan otra dimensión. Son niños que se encuentran atrapados en una situación que ningún adulto podría haber preparado adecuadamente. Su presencia obliga a Greg y Denise a actuar incluso cuando están aterrorizados. Además, los niños permiten que el público experimente el mundo prehistórico con una mezcla de fascinación y miedo. Esta es una de las características que acercan el final de Oak Street al cine de aventuras familiar de décadas anteriores. Los niños no son simplemente víctimas que necesitan ser rescatadas. También observan, preguntan, descubren cosas y ayudan a los adultos a comprender el nuevo mundo. Esto es importante porque la música ayuda a que la película no se convierta simplemente en una historia de supervivencia. Cuando aparece una criatura gigantesca, la música puede generar miedo, pero también asombro. Los dinosaurios no son siempre tratados como monstruos. A veces son maravillas naturales. Ese equilibrio entre miedo y fascinación es una de las características más atractivas del filme. Los personajes están aterrorizados porque saben que pueden morir, pero el espectador también puede sentir la emoción de observar un mundo que no debería existir. La película también contiene una lectura más simbólica sobre la vida suburbana estadounidense. El barrio perfecto representa una ilusión de estabilidad. Todo parece organizado. Cada familia tiene su casa, cada jardín está cuidado y cada calle tiene su función. Pero el fenómeno cósmico demuestra que esa estabilidad puede desaparecer en cualquier momento. Los dinosaurios representan entonces el caos que irrumpe en una vida perfectamente organizada. No se trata necesariamente de una metáfora política concreta, sino de una idea más universal. Los seres humanos construimos estructuras para sentirnos seguros, pero nunca tenemos un control absoluto sobre el mundo. La familia Platt se encontraba en crisis incluso antes de que aparecieran los dinosaurios. El apocalipsis no crea sus problemas, simplemente hace imposible ignorarlos. Esta es probablemente la razón por la que el final tiene una importancia emocional tan grande. La película no termina simplemente con una victoria física. Su resolución está relacionada con la familia y con la posibilidad de recuperar aquello que estaba a punto de perderse. El tercer acto lleva la historia hacia una situación de máxima tensión. Greg se enfrenta directamente al peligro para proteger a Denise y a su familia. Una de las escenas más importantes implica un enfrentamiento con un alosaurio y parece inicialmente conducir a la muerte de Greg. Ewan McGregor explicó posteriormente que esta secuencia fue física y emocionalmente intensa durante el rodaje. Pero aquí aparece uno de los mayores giros de la película. La muerte de Greg no termina siendo definitiva. Según las explicaciones posteriores al estreno,
El final fue modificado durante la producción. Originalmente, la intención era que Greg muriera de manera definitiva, pero los responsables cambiaron la conclusión para permitir su regreso. El cambio buscaba ofrecer una resolución más esperanzadora y reunir nuevamente a la familia. Este detalle modifica considerablemente la interpretación del final. Si Greg hubiera muerto, la película habría terminado como una tragedia familiar en la que el viaje hacia la reconciliación habría tenido un precio irreversible. En cambio, el final definitivo convierte la historia en una experiencia más optimista. El mecanismo utilizado para resolver la situación está relacionado con los portales temporales y con la posibilidad de alterar el curso de los acontecimientos. Denise consigue utilizar el conocimiento adquirido durante la experiencia para encontrar una manera de cambiar la línea temporal. La película introduce así una idea bastante interesante. Quizá la verdadera forma de regresar a casa no consiste simplemente en viajar físicamente hacia el pasado o el presente, sino en comprender qué acontecimientos deben cambiar para que la familia pueda tener otra oportunidad. El final puede interpretarse como una especie de segunda oportunidad. La familia no solamente consigue regresar a su realidad, consigue regresar con la posibilidad de evitar la tragedia que parecía inevitable. Esta decisión puede resultar polémica. Desde un punto de vista dramático, la muerte de Greg habría sido mucho más definitiva y posiblemente más dolorosa, pero también habría convertido la película en una historia mucho más oscura. Al cambiar el final, Mitchell y los guionistas decidieron priorizar la esperanza. Anne Hathaway reconoció que inicialmente tuvo dudas sobre ese cambio, pero terminó apreciándolo después de observar la reacción emocional de un espectador ante el desenlace. El final también explica el verdadero significado del título. El final de Oak Street no significa necesariamente que Oak Street sea destruida. Puede interpretarse como el final de una determinada forma de vida. El barrio que existía al principio representa una familia que parecía estable desde fuera, pero que estaba rota por dentro. Después de la experiencia, esa antigua Oak Street deja de existir emocionalmente. El final de Oak Street es una aventura de ciencia ficción que combina una premisa extraordinaria con una historia sorprendentemente sencilla sobre una familia que intenta no romperse. David Robert Mitchell utiliza el imaginario de los años 80, los dinosaurios, los viajes temporales y la estética del blockbuster para construir una película que puede disfrutarse tanto como espectáculo como por su componente emocional. La película dura aproximadamente 99 minutos y cuenta con un reparto encabezado por Anne Hathaway, Ewan McGregor, Macy Stella y Christian Convery. Su mayor virtud es probablemente su combinación de géneros. Puede parecer una película de dinosaurios, pero también es un drama familiar. Puede parecer una historia de ciencia ficción, pero también es una película sobre el matrimonio. Puede parecer una aventura nostálgica, pero contiene una reflexión sobre la fragilidad de la vida normal. Y ese es precisamente el aspecto que hace que el título tenga sentido. El final de Oak Street no es únicamente el final de un lugar, es el final de una ilusión. La idea de que una familia puede permanecer intacta simplemente porque vive en una calle tranquila, en una casa segura, dentro de una sociedad aparentemente estable. Cuando la realidad cambia, Greg, Denise y sus hijos descubren que lo único que pueden controlar es la forma en que se mantienen unidos. Los dinosaurios proporcionan el espectáculo. El fenómeno cósmico proporciona el misterio. Los portales temporales proporcionan la ciencia ficción, pero la familia proporciona el corazón. Por eso, aunque el final de Oak Street pueda parecer inicialmente una película sobre dinosaurios que invaden un barrio suburbano, su verdadera historia es mucho más humana. Es la historia de una familia que recibe literalmente una segunda oportunidad. Y cuando finalmente consigue regresar a casa, la película nos recuerda que el hogar no es solamente una dirección, es el lugar donde están las personas que todavía queremos recuperar. El final de Oak Street, cuyo título original es The End of Oak Street, es una de las propuestas de ciencia ficción y aventuras más curiosas
de 2026. Escrita y dirigida por David Robert Mitchell, el cineasta responsable de It Follows y Under the Silver Lake. La película mezcla drama familiar, ciencia ficción, supervivencia, dinosaurios y una estética deliberadamente inspirada en el cine de aventuras de los años 80. Está protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, acompañados por Macy Stella y Christian Convery, y cuenta con J.J. Abrams entre sus productores. La película fue estrenada internacionalmente a partir del 12 de agosto y llegó a los cines estadounidenses el 14 de agosto de 2026. Su duración oficial en España es de 99 minutos. Lo primero que hay que decir es que el final de Oak Street funciona mejor cuando el espectador sabe lo menos posible antes de verla. La premisa oficial ya resulta suficientemente extraña. Un misterioso fenómeno cósmico arranca Oak Street de su entorno suburbano y transporta todo el vecindario a un lugar desconocido. De repente, las familias que llevaban una vida aparentemente normal tienen que descubrir dónde están y, sobre todo, cómo sobrevivir. La familia Platt se convierte en el centro de esta experiencia. Y el verdadero conflicto comienza cuando descubren que el nuevo entorno no tiene nada que ver con el mundo que conocían. La película está ambientada en una versión de la América suburbana de los años 80, y esta elección estética es fundamental. David Robert Mitchell no utiliza los años 80 simplemente como decoración. La época representa una determinada idea de la familia estadounidense. Una casa, una calle tranquila, vecinos que se conocen, niños jugando, coches estacionados frente a las viviendas y una sensación de seguridad aparentemente permanente. Todo parece ordenado, previsible y controlable. Precisamente por eso, cuando Oak Street es arrancada de su realidad cotidiana, el contraste resulta tan efectivo. La familia protagonista está formada por Greg Platt, interpretado por Ewan McGregor, Denise Platt, interpretada por Anne Hathaway, y sus hijos Audrey y Brian, interpretados por Macy Stella y Christian Convery. Al comienzo, la familia no se encuentra precisamente en su mejor momento. Existe una tensión matrimonial considerable entre Greg y Denise, y la relación familiar está deteriorada. Los problemas personales que ya existían antes del fenómeno cósmico se convierten rápidamente en algo secundario cuando aparece una amenaza mucho mayor. La película utiliza esta situación para construir una idea sencilla pero efectiva. Cuando desaparece todo aquello que creemos controlar, las personas que realmente importan quedan expuestas. Greg y Denise funcionan como dos adultos que han perdido parcialmente la capacidad de comunicarse. Hay resentimiento, cansancio y frustración acumulados. Sin embargo, cuando el mundo cambia completamente, ambos descubren que sus diferencias personales tienen que quedar temporalmente en segundo plano. No pueden permitirse seguir discutiendo como si estuvieran en una casa suburbana normal, porque ya no existe una vida normal a la que regresar. Esta transformación es uno de los elementos más interesantes del filme. La amenaza exterior obliga a la familia a enfrentarse también a sus problemas interiores. Los dinosaurios son peligrosos, pero la película deja claro que el verdadero objetivo no es simplemente escapar de ellos. Se trata de recuperar una relación familiar que estaba a punto de romperse. El acontecimiento que cambia todo se presenta como un fenómeno cósmico misterioso. La película evita convertir inmediatamente este fenómeno en una explicación científica tradicional. En lugar de ofrecer largas escenas explicando exactamente qué ocurrió, Mitchell utiliza el misterio como parte de la experiencia. Una especie de anomalía separa Oak Street de la realidad conocida y la coloca en un entorno completamente diferente. El sitio al que llegan parece pertenecer a un pasado remoto, y muy pronto queda claro que la familia no se encuentra simplemente en otra ciudad. Entonces aparecen los dinosaurios. La llegada de estas criaturas transforma por completo el tono de la película. Lo que comenzó como un drama familiar extraño se convierte en una aventura de supervivencia. El barrio que antes representaba seguridad se convierte en un territorio hostil. Las casas continúan allí, pero el mundo exterior ha cambiado. Las calles suburbanas dejan de ser caminos cotidianos
y se convierten en posibles trampas. La idea tiene una fuerza visual evidente. Imaginemos una típica calle residencial de los años 80, con casas perfectamente alineadas, jardines y coches, pero rodeada por vegetación prehistórica y criaturas que existieron millones de años antes de la aparición de los seres humanos. El contraste entre la arquitectura suburbana y la naturaleza jurásica proporciona buena parte del atractivo visual de la película. La influencia de Jurassic Park es evidente, aunque Mitchell no intenta simplemente copiar aquella película. También aparecen ecos de The Twilight Zone, el cine de aventuras familiar de los años 80, y el tipo de ciencia ficción que utiliza una premisa imposible para explorar problemas humanos muy reales. Associated Press describió la película como una mezcla de drama familiar, ciencia ficción y aventura nostálgica, destacando precisamente sus influencias ochenteras y su combinación de espectáculo con una historia familiar sincera. Ewan McGregor interpreta a Greg como un hombre que inicialmente parece estar atrapado en una crisis personal. Su relación con Denise está deteriorada y existe una sensación de que la familia está a punto de fracturarse. Pero cuando aparecen los dinosaurios, Greg recupera una función que había perdido, la de protector. Esto no significa que se convierta mágicamente en un hombre perfecto. Más bien, la situación extrema le obliga a recordar por qué su familia es importante. Anne Hathaway, por su parte, interpreta a Denise con una intensidad emocional considerable. Su personaje no está diseñado simplemente como la esposa del protagonista masculino. Denise tiene sus propios conflictos, miedos y frustraciones, y a medida que avanza la historia, se convierte en una de las figuras fundamentales de supervivencia. Varias críticas han destacado precisamente la interpretación de Hathaway. Algunos comentarios han señalado que su actuación consigue proporcionar una dimensión emocional sorprendentemente profunda a una película cuya premisa podría haberse convertido fácilmente en puro espectáculo. La relación entre Greg y Denise es, en realidad, el corazón de la película. Los dinosaurios pueden proporcionar las secuencias más espectaculares, pero el interés emocional depende de que el público quiera saber si esta familia conseguirá permanecer unida. La pregunta no es únicamente ¿sobrevivirán?, sino ¿seguirán siendo una familia cuando todo termine? Audrey y Brian aportan otra dimensión. Son niños que se encuentran atrapados en una situación que ningún adulto podría haber preparado adecuadamente. Su presencia obliga a Greg y Denise a actuar incluso cuando están aterrorizados. Además, los niños permiten que el público experimente el mundo prehistórico con una mezcla de fascinación y miedo. Esta es una de las características que acercan el final de Oak Street al cine de aventuras familiar de décadas anteriores. Los niños no son simplemente víctimas que necesitan ser rescatadas. También observan, preguntan, descubren cosas y ayudan a los adultos a comprender el nuevo mundo. Esto es importante porque la música ayuda a que la película no se convierta simplemente en una historia de supervivencia. Cuando aparece una criatura gigantesca, la música puede generar miedo, pero también asombro. Los dinosaurios no son siempre tratados como monstruos. A veces son maravillas naturales. Ese equilibrio entre miedo y fascinación es una de las características más atractivas del filme. Los personajes están aterrorizados porque saben que pueden morir, pero el espectador también puede sentir la emoción de observar un mundo que no debería existir. La película también contiene una lectura más simbólica sobre la vida suburbana estadounidense. El barrio perfecto representa una ilusión de estabilidad. Todo parece organizado. Cada familia tiene su casa, cada jardín está cuidado y cada calle tiene su función. Pero el fenómeno cósmico demuestra que esa estabilidad puede desaparecer en cualquier momento. Los dinosaurios representan entonces el caos que irrumpe en una vida perfectamente organizada. No se trata necesariamente de una metáfora política concreta, sino de una idea más universal. Los seres humanos construimos estructuras para sentirnos seguros, pero nunca tenemos un control absoluto sobre el mundo. La familia Platt se encontraba en crisis incluso antes de que aparecieran los dinosaurios.
El apocalipsis no crea sus problemas, simplemente hace imposible ignorarlos. Esta es probablemente la razón por la que el final tiene una importancia emocional tan grande. La película no termina simplemente con una victoria física. Su resolución está relacionada con la familia y con la posibilidad de recuperar aquello que estaba a punto de perderse. El tercer acto lleva la historia hacia una situación de máxima tensión. Greg se enfrenta directamente al peligro para proteger a Denise y a su familia. Una de las escenas más importantes implica un enfrentamiento con un alosaurio y parece inicialmente conducir a la muerte de Greg. Ewan McGregor explicó posteriormente que esta secuencia fue física y emocionalmente intensa durante el rodaje. Pero aquí aparece uno de los mayores giros de la película. La muerte de Greg no termina siendo definitiva. Según las explicaciones posteriores al estreno, el final fue modificado durante la producción. Originalmente, la intención era que Greg muriera de manera definitiva, pero los responsables cambiaron la conclusión para permitir su regreso. El cambio buscaba ofrecer una resolución más esperanzadora y reunir nuevamente a la familia. Este detalle modifica considerablemente la interpretación del final. Si Greg hubiera muerto, la película habría terminado como una tragedia familiar en la que el viaje hacia la reconciliación habría tenido un precio irreversible. En cambio, el final definitivo convierte la historia en una experiencia más optimista. El mecanismo utilizado para resolver la situación está relacionado con los portales temporales y con la posibilidad de alterar el curso de los acontecimientos. Denise consigue utilizar el conocimiento adquirido durante la experiencia para encontrar una manera de cambiar la línea temporal. La película introduce así una idea bastante interesante. Quizá la verdadera forma de regresar a casa no consiste simplemente en viajar físicamente hacia el pasado o el presente, sino en comprender qué acontecimientos deben cambiar para que la familia pueda tener otra oportunidad. El final puede interpretarse como una especie de segunda oportunidad. La familia no solamente consigue regresar a su realidad, consigue regresar con la posibilidad de evitar la tragedia que parecía inevitable. Esta decisión puede resultar polémica. Desde un punto de vista dramático, la muerte de Greg habría sido mucho más definitiva y posiblemente más dolorosa, pero también habría convertido la película en una historia mucho más oscura. Al cambiar el final, Mitchell y los guionistas decidieron priorizar la esperanza. Anne Hathaway reconoció que inicialmente tuvo dudas sobre ese cambio, pero terminó apreciándolo después de observar la reacción emocional de un espectador ante el desenlace. El final también explica el verdadero significado del título. El final de Oak Street no significa necesariamente que Oak Street sea destruida. Puede interpretarse como el final de una determinada forma de vida. El barrio que existía al principio representa una familia que parecía estable desde fuera, pero que estaba rota por dentro. Después de la experiencia, esa antigua Oak Street deja de existir emocionalmente. El final de Oak Street es una aventura de ciencia ficción que combina una premisa extraordinaria con una historia sorprendentemente sencilla sobre una familia que intenta no romperse. David Robert Mitchell utiliza el imaginario de los años 80, los dinosaurios, los viajes temporales y la estética del blockbuster para construir una película que puede disfrutarse tanto como espectáculo como por su componente emocional. La película dura aproximadamente 99 minutos y cuenta con un reparto encabezado por Anne Hathaway, Ewan McGregor, Macy Stella y Christian Convery. Su mayor virtud es probablemente su combinación de géneros. Puede parecer una película de dinosaurios, pero también es un drama familiar. Puede parecer una historia de ciencia ficción, pero también es una película sobre el matrimonio. Puede parecer una aventura nostálgica, pero contiene una reflexión sobre la fragilidad de la vida normal. Y ese es precisamente el aspecto que hace que el título tenga sentido. El final de Oak Street no es únicamente el final de un lugar, es el final de una ilusión. La idea de que una familia puede permanecer intacta simplemente porque vive en una calle tranquila, en una casa segura, dentro de una sociedad aparentemente estable. Cuando la realidad cambia, Greg, Denise y sus hijos descubren
que lo único que pueden controlar es la forma en que se mantienen unidos. Los dinosaurios proporcionan el espectáculo. El fenómeno cósmico proporciona el misterio. Los portales temporales proporcionan la ciencia ficción, pero la familia proporciona el corazón. Por eso, aunque el final de Oak Street pueda parecer inicialmente una película sobre dinosaurios que invaden un barrio suburbano, su verdadera historia es mucho más humana. Es la historia de una familia que recibe literalmente una segunda oportunidad. Y cuando finalmente consigue regresar a casa, la película nos recuerda que el hogar no es solamente una dirección, es el lugar donde están las personas que todavía queremos recuperar. El final de Oak Street, cuyo título original es The End of Oak Street, es una de las propuestas de ciencia ficción y aventuras más curiosas de 2026. Escrita y dirigida por David Robert Mitchell, el cineasta responsable de It Follows y Under the Silver Lake, la película mezcla drama familiar, ciencia ficción, supervivencia, dinosaurios y una estética deliberadamente inspirada en el cine de aventuras de los años 80. Está protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, acompañados por Macy Stella y Christian Convery, y cuenta con J.J. Abrams entre sus productores. La película fue estrenada internacionalmente a partir del 12 de agosto y llegó a los cines estadounidenses el 14 de agosto de 2026. Su duración oficial en España es de 99 minutos. Lo primero que hay que decir es que el final de Oak Street funciona mejor cuando el espectador sabe lo menos posible antes de verla. La premisa oficial ya resulta suficientemente extraña. Un misterioso fenómeno cósmico arranca Oak Street de su entorno suburbano y transporta todo el vecindario a un lugar desconocido. De repente, las familias que llevaban una vida aparentemente normal tienen que descubrir dónde están y, sobre todo, cómo sobrevivir. La familia Platt se convierte en el centro de esta experiencia, y el verdadero conflicto comienza cuando descubren que el nuevo entorno no tiene nada que ver con el mundo que conocían. La película está ambientada en una versión de la América suburbana de los años 80, y esta elección estética es fundamental. David Robert Mitchell no utiliza los años 80 simplemente como decoración. La época representa una determinada idea de la familia estadounidense. Una casa, una calle tranquila, vecinos que se conocen, niños jugando, coches estacionados frente a las viviendas y una sensación de seguridad aparentemente permanente. Todo parece ordenado, previsible y controlable. Precisamente por eso, cuando Oak Street es arrancada de su realidad cotidiana, el contraste resulta tan efectivo. La familia protagonista está formada por Greg Platt, interpretado por Ewan McGregor, Denise Platt, interpretada por Anne Hathaway, y sus hijos Audrey y Brian, interpretados por Macy Stella y Christian Convery. Al comienzo, la familia no se encuentra precisamente en su mejor momento. Existe una tensión matrimonial considerable entre Greg y Denise, y la relación familiar está deteriorada. Los problemas personales que ya existían antes del fenómeno cósmico se convierten rápidamente en algo secundario cuando aparece una amenaza mucho mayor. La película utiliza esta situación para construir una idea sencilla pero efectiva. Cuando desaparece todo aquello que creemos controlar, las personas que realmente importan quedan expuestas. Greg y Denise funcionan como dos adultos que han perdido parcialmente la capacidad de comunicarse. Hay resentimiento, cansancio y frustración acumulados. Sin embargo, cuando el mundo cambia completamente, ambos descubren que sus diferencias personales tienen que quedar temporalmente en segundo plano. No pueden permitirse seguir discutiendo como si estuvieran en una casa suburbana normal, porque ya no existe una vida normal a la que regresar. Esta transformación es uno de los elementos más interesantes del filme. La amenaza exterior obliga a la familia a enfrentarse también a sus problemas interiores. Los dinosaurios son peligrosos, pero la película deja claro que el verdadero objetivo no es simplemente escapar de ellos. Se trata de recuperar una relación familiar que estaba a punto de romperse. El acontecimiento que cambia todo se presenta como un fenómeno cósmico misterioso.
La película evita convertir inmediatamente este fenómeno en una explicación científica tradicional. En lugar de ofrecer largas escenas explicando exactamente qué ocurrió, Mitchell utiliza el misterio como parte de la experiencia. Una especie de anomalía separa Oak Street de la realidad conocida y la coloca en un entorno completamente diferente. El sitio al que llegan parece pertenecer a un pasado remoto, y muy pronto queda claro que la familia no se encuentra simplemente en otra ciudad. Entonces aparecen los dinosaurios. La llegada de estas criaturas transforma por completo el tono de la película. Lo que comenzó como un drama familiar extraño se convierte en una aventura de supervivencia. El barrio que antes representaba seguridad se convierte en un territorio hostil. Las casas continúan allí, pero el mundo exterior ha cambiado. Las calles suburbanas dejan de ser caminos cotidianos y se convierten en posibles trampas. La idea tiene una fuerza visual evidente. Imaginemos una típica calle residencial de los años 80, con casas perfectamente alineadas, jardines y coches, pero rodeada por vegetación prehistórica y criaturas que existieron millones de años antes de la aparición de los seres humanos. El contraste entre la arquitectura suburbana y la naturaleza jurásica proporciona buena parte del atractivo visual de la película. La influencia de Jurassic Park es evidente, aunque Mitchell no intenta simplemente copiar aquella película. También aparecen ecos de The Twilight Zone, el cine de aventuras familiar de los años 80, y el tipo de ciencia ficción que utiliza una premisa imposible para explorar problemas humanos muy reales. Associated Press describió la película como una mezcla de drama familiar, ciencia ficción y aventura nostálgica, destacando precisamente sus influencias ochenteras y su combinación de espectáculo con una historia familiar sincera. Ewan McGregor interpreta a Greg como un hombre que inicialmente parece estar atrapado en una crisis personal. Su relación con Denise está deteriorada y existe una sensación de que la familia está a punto de fracturarse. Pero cuando aparecen los dinosaurios, Greg recupera una función que había perdido, la de protector. Esto no significa que se convierta mágicamente en un hombre perfecto. Más bien, la situación extrema le obliga a recordar por qué su familia es importante. Anne Hathaway, por su parte, interpreta a Denise con una intensidad emocional considerable. Su personaje no está diseñado simplemente como la esposa del protagonista masculino. Denise tiene sus propios conflictos, miedos y frustraciones, y a medida que avanza la historia, se convierte en una de las figuras fundamentales de supervivencia. Varias críticas han destacado precisamente la interpretación de Hathaway. Algunos comentarios han señalado que su actuación consigue proporcionar una dimensión emocional sorprendentemente profunda a una película cuya premisa podría haberse convertido fácilmente en puro espectáculo. La relación entre Greg y Denise es, en realidad, el corazón de la película. Los dinosaurios pueden proporcionar las secuencias más espectaculares, pero el interés emocional depende de que el público quiera saber si esta familia conseguirá permanecer unida. La pregunta no es únicamente ¿sobrevivirán?, sino ¿seguirán siendo una familia cuando todo termine? Audrey y Brian aportan otra dimensión. Son niños que se encuentran atrapados en una situación que ningún adulto podría haber preparado adecuadamente. Su presencia obliga a Greg y Denise a actuar incluso cuando están aterrorizados. Además, los niños permiten que el público experimente el mundo prehistórico con una mezcla de fascinación y miedo. Esta es una de las características que acercan el final de Oak Street al cine de aventuras familiar de décadas anteriores. Los niños no son simplemente víctimas que necesitan ser rescatadas. También observan, preguntan, descubren cosas y ayudan a los adultos a comprender el nuevo mundo. Esto es importante porque la música ayuda a que la película no se convierta simplemente en una historia de supervivencia. Cuando aparece una criatura gigantesca, la música puede generar miedo, pero también asombro. Los dinosaurios no son siempre tratados como monstruos. A veces son maravillas naturales. Ese equilibrio entre miedo y fascinación es una de las características más atractivas del filme. Los personajes están aterrorizados porque saben que pueden morir,
pero el espectador también puede sentir la emoción de observar un mundo que no debería existir. La película también contiene una lectura más simbólica sobre la vida suburbana estadounidense. El barrio perfecto representa una ilusión de estabilidad. Todo parece organizado. Cada familia tiene su casa, cada jardín está cuidado y cada calle tiene su función. Pero el fenómeno cósmico demuestra que esa estabilidad puede desaparecer en cualquier momento. Los dinosaurios representan entonces el caos que irrumpe en una vida perfectamente organizada. No se trata necesariamente de una metáfora política concreta, sino de una idea más universal. Los seres humanos construimos estructuras para sentirnos seguros, pero nunca tenemos un control absoluto sobre el mundo. La familia Platt se encontraba en crisis incluso antes de que aparecieran los dinosaurios. El apocalipsis no crea sus problemas, simplemente hace imposible ignorarlos. Esta es probablemente la razón por la que el final tiene una importancia emocional tan grande. La película no termina simplemente con una victoria física. Su resolución está relacionada con la familia y con la posibilidad de recuperar aquello que estaba a punto de perderse. El tercer acto lleva la historia hacia una situación de máxima tensión. Greg se enfrenta directamente al peligro para proteger a Denise y a su familia. Una de las escenas más importantes implica un enfrentamiento con un alosaurio y parece inicialmente conducir a la muerte de Greg. Ewan McGregor explicó posteriormente que esta secuencia fue física y emocionalmente intensa durante el rodaje. Pero aquí aparece uno de los mayores giros de la película. La muerte de Greg no termina siendo definitiva. Según las explicaciones posteriores al estreno, el final fue modificado durante la producción. Originalmente, la intención era que Greg muriera de manera definitiva, pero los responsables cambiaron la conclusión para permitir su regreso. El cambio buscaba ofrecer una resolución más esperanzadora y reunir nuevamente a la familia. Este detalle modifica considerablemente la interpretación del final. Si Greg hubiera muerto, la película habría terminado como una tragedia familiar en la que el viaje hacia la reconciliación habría tenido un precio irreversible. En cambio, el final definitivo convierte la historia en una experiencia más optimista. El mecanismo utilizado para resolver la situación está relacionado con los portales temporales y con la posibilidad de alterar el curso de los acontecimientos. Denise consigue utilizar el conocimiento adquirido durante la experiencia para encontrar una manera de cambiar la línea temporal. La película introduce así una idea bastante interesante. Quizá la verdadera forma de regresar a casa no consiste simplemente en viajar físicamente hacia el pasado o el presente, sino en comprender qué acontecimientos deben cambiar para que la familia pueda tener otra oportunidad. El final puede interpretarse como una especie de segunda oportunidad. La familia no solamente consigue regresar a su realidad, consigue regresar con la posibilidad de evitar la tragedia que parecía inevitable. Esta decisión puede resultar polémica. Desde un punto de vista dramático, la muerte de Greg habría sido mucho más definitiva y posiblemente más dolorosa, pero también habría convertido la película en una historia mucho más oscura. Al cambiar el final, Mitchell y los guionistas decidieron priorizar la esperanza. Anne Hathaway reconoció que inicialmente tuvo dudas sobre ese cambio, pero terminó apreciándolo después de observar la reacción emocional de un espectador ante el desenlace. El final también explica el verdadero significado del título. El final de Oak Street no significa necesariamente que Oak Street sea destruida. Puede interpretarse como el final de una determinada forma de vida. El barrio que existía al principio representa una familia que parecía estable desde fuera, pero que estaba rota por dentro. Después de la experiencia, esa antigua Oak Street deja de existir emocionalmente. El final de Oak Street es una aventura de ciencia ficción que combina una premisa extraordinaria con una historia sorprendentemente sencilla sobre una familia que intenta no romperse. David Robert Mitchell utiliza el imaginario de los años 80, los dinosaurios, los viajes temporales y la estética del blockbuster para construir una película que puede disfrutarse tanto como espectáculo como por su componente emocional. La película dura aproximadamente 99 minutos
y cuenta con un reparto encabezado por Anne Hathaway, Ewan McGregor, Macy Stella y Christian Convery. Su mayor virtud es probablemente su combinación de géneros. Puede parecer una película de dinosaurios, pero también es un drama familiar. Puede parecer una historia de ciencia ficción, pero también es una película sobre el matrimonio. Puede parecer una aventura nostálgica, pero contiene una reflexión sobre la fragilidad de la vida normal. Y ese es precisamente el aspecto que hace que el título tenga sentido. El final de Oak Street no es únicamente el final de un lugar, es el final de una ilusión. La idea de que una familia puede permanecer intacta simplemente porque vive en una calle tranquila, en una casa segura, dentro de una sociedad aparentemente estable. Cuando la realidad cambia, Greg, Denise y sus hijos descubren que lo único que pueden controlar es la forma en que se mantienen unidos. Los dinosaurios proporcionan el espectáculo. El fenómeno cósmico proporciona el misterio. Los portales temporales proporcionan la ciencia ficción, pero la familia proporciona el corazón. Por eso, aunque el final de Oak Street pueda parecer inicialmente una película sobre dinosaurios que invaden un barrio suburbano, su verdadera historia es mucho más humana. Es la historia de una familia que recibe literalmente una segunda oportunidad. Y cuando finalmente consigue regresar a casa, la película nos recuerda que el hogar no es solamente una dirección, es el lugar donde están las personas que todavía queremos recuperar.